Una noticia sin precedentes se anunció hace poco. El descubrimiento de aproximadamente 31 millones de toneladas de oro en Uganda, anunciada por el propio presidente de esa nación. La magnitud de este hallazgo podría cambiar totalmente la economía como la conocemos, pues con esta noticia podrían producirse acontecimientos interesantes. Es importante entender y comprender la magnitud de esta noticia. Se hizo un hallazgo de más de 31 millones de toneladas. Eso representa más de 150 veces el oro minado en toda la historia conocida del oro en el planeta. La totalidad de toneladas de oro en todo el mundo son de aproximadas poco más de 200.000 toneladas. Ahora entonces, ¿qué pasará? ¿El precio del oro bajará? ¿Qué otros metales podrían reevaluarse? ¿Es bueno vender el oro que se tiene? ¿Qué hay que hacer ahora si eres un inversionista? Permanece al final de este video, que aclararemos todos los posibles escenarios que se podrían dar después de esta noticia. De junio de 2022, el presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, anuncia a los medios de comunicación internacionales el hallazgo de aproximadamente 31 millones de toneladas de oro y además adelanta que se podrían extraer primeramente más de 320 toneladas de oro. Este yacimiento de oro se encuentra en la región de Karamoja, junto a la frontera con Kenia. Este hallazgo se produce después de 2 años de estudios e investigación de análisis geofísicos y geoquímicos, buscando ahora el gobierno de Uganda atraer inversionistas para la extracción de todo este oro. El gobierno chino expresó su interés en ser accionista mayoritario para la minación de este oro. Pero, espera un momento. Primeramente, debemos saber si esta noticia es real. Desde luego, esta noticia es sin precedentes. Pero indagando un poco más, no todo es lo que parece, pues una noticia un poco similar se publicó hace un año, donde en la República del Congo, de igual manera se anunció un hallazgo enorme de oro, del cual después de ser noticia, no se supo más qué pasó con este descubrimiento de oro. Noticias similares se han publicado no solo de minerales como el oro, también enormes descubrimientos de diamantes en África, donde después no se sabe nada. Por lo que la veracidad de esta noticia aún está en duda. Y aunque parezca mentira, el precio del oro, si bien se vería un tanto afectado, no caería estrepitosamente a la baja, pues el oro por sí mismo es un mineral con múltiples propiedades físico-químicas. Eso mismo lo hace valioso, y al ser escaso, aún lo valoriza más. Analizaremos entonces el primer escenario. De ser cierta esta noticia, el precio del oro bajaría. De primera instancia, el oro no tendría que bajar hasta que esos 31 millones de toneladas fueran introducidas al mercado. Solo si fuesen introducida al market cap o capitalización de mercado mundial esa cantidad de oro. Hasta ese entonces, se vería afectado el precio del oro abruptamente. Pero supongamos que ese oro va siendo minado y de a poco se van introduciendo algunos cientos de toneladas de oro en el mercado, siempre y cuando ese oro sea comprado por los inversionistas de todas partes del mundo. Entonces estaría la ley de oferta y demanda, siempre y cuando haya inversionistas interesados en seguir comprando oro. Este incluso podría aumentar de precio, sin importar la cantidad de oro que haya en el mercado. Pero por otro lado, si al entrar al mercado estas cantidades de oro y los inversionistas estén más interesados en vender que comprar oro, entonces es cuando su precio se podría devaluar. Es aún muy temprano para que este oro sea introducido en el mercado. Hasta ahora, el precio del oro se ha mantenido estable después del anuncio de esta noticia. Actualmente, la capitalización del mercado del oro es de 3.000 millones de dólares en el mundo. Esto es únicamente del oro transado por inversionistas, sin contar las reservas de oro de las naciones. Es bien sabido que el oro está centralizado,
Es decir, el precio del oro está bien controlado por múltiples empresas y gobiernos. Para saber más de este tema de centralización, te dejamos un documental muy interesante llamado El robo más grande del mundo. Por esto mismo, se podría suponer que a pesar de que el oro se ha encontrado en una nación de África, las grandes corporaciones y gobiernos que controlan el precio del oro serían quienes comprarían casi en su totalidad este oro y controlarían su precio. Muchos videos en internet han circulado, sobre todo de pseudo inversionistas y pseudo expertos en oro gritando que el precio del oro bajaría y que si tienes oro, deberías de vender ahora porque el precio del oro bajará. También dicen que esa fue la peor noticia para el oro en toda la historia. Por favor, para nada cierto esto. Esto es muy improbable. No pasaría en el corto ni en el mediano plazo. Incluso si el gobierno de Uganda quisiera vender grandes cantidades de oro, no pondrían a la venta tales cantidades de oro, ya que de hacerlo por obvias razones, podría bajar y entonces ellos mismos se sabotearían y el valor de su oro se vería perjudicado perdiendo dinero. Es por esa misma razón de la ley de oferta y demanda que este preciado metal no lo van a introducir al mercado de forma masiva en un solo movimiento. Comenzarán a vender de a poco para que el precio del oro se mantenga. Ahora supongamos el escenario menos probable, que sería que las grandes corporaciones, empresas, gobiernos y familias más poderosas del mundo cometieran la estupidez de comprar el oro de Uganda y ponerlo en el mercado a la venta rápidamente. Entonces sí, y solo si se diera este movimiento absurdo, sería como el precio del oro bajara. Suponiendo este escenario, el precio del oro se vendría bajo, y ahora el resto de metales escasos como iridio, platino, rodio, etc., podría verse revaluados. Incluso, el patrón oro podría cambiar a otro metal de alto valor y escaso, como alguno de los antes mencionados. Pero siempre y cuando los propietarios como el gobierno de Uganda e inversionistas decidan poner grandes cantidades de oro en el mercado, lo que significaría sabotearse a sí mismo, como ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, en resumen, concluimos que con que a pesar de esta noticia épica y sin precedentes conocidos, sea totalmente cierta, el precio del oro no va a bajar. Por otra parte, cuando el mercado baja por una noticia, aunque ésta sea falsa, y no se sepa en el momento, el pánico de los que no saben invertir y tienen dinero en fondos de inversiones de oro o en el propio ETF del oro y comienzan a vender el oro podrían tener una ligera caída, pero esto no significa que el precio se devalúe. En otras palabras, el precio del oro se vería ligeramente afectado por el propio miedo a las personas que están vendiendo sus títulos de oro en el mercado. Estaremos pendientes al seguimiento de este acontecimiento y a los movimientos al respecto de lo que suceda alrededor de esta noticia. Si quieres saber cómo interpretar los mercados a fondo de la mano de auténticos expertos, entra a nuestro sitio web, farwellinvestor.com, y regístrate para estar al pendiente de los boletines por correo electrónico, donde llevaremos a cabo conferencias en vivo, explicando estos temas.